Comparto pantalla. Ya. Bueno, continuemos donde nos habíamos quedado la clase anterior. Habíamos dicho que entre los temas que tenemos, oxidaciones biológicas, cadenas respiratorias, fosforilación oxidativa, generalidades del metabolismo y los metabolismos de los hidratos de carbono. Entonces vamos por la segunda parte que corresponde a la cadena respiratoria, que si bien ya habíamos tocado algo de esto. Habíamos dicho que la cadena respiratoria no es más que los procesos de oxidaciones químicas y biológicas que se producen a lo largo de una secuencia de proteínas, enzimas que se encuentran en la membrana interna de la mitocondria. Hablar de oxidaciones y reducciones químicas y biológicas significa transporte de electrones o pérdida y ganancia de electrones y pérdida y ganancia de hidrógeno. Y esto se transfiere de manera secuencial bajo una serie de complejos. Entonces, la cadena respiratoria, para optimizar, para mejorar, es decir, para tener energía libre, necesaria, útil, se da en etapas en las cuales se llevan a efecto las reacciones redox, donde si hablamos de reacción redox, hablamos de potencial de oxidorreducción. Y en las reacciones redox, ¿quiénes son los que participan? Las enzimas oxidorreductasa. ¿Qué hacen las enzimas oxidorreductasas? Las enzimas oxidorreductasas van a tener justamente esa capacidad de favorecer los procesos de sustraer electrones y de añadir electrones. Esto es lo que se conoce, como hemos dicho, reacciones redox. La reacción final, que es esta, oxígeno que interacciona con protones y electrones y me da agua, que es la etapa final de la cadena respiratoria. Esta es la etapa final o la reacción final. Es altamente exergónica. ¿Qué era exergónica desde el punto de vista bioenergético? Liberadora de energía. Entonces, lamentablemente, si la reacción final no se diera por etapas, no sucederían etapas, tendríamos que la energía útil, o el delta de G, energía útil, que podría servir a la célula, sería muy poca. Esta se iría como calor o se disiparía. Entonces, para optimizar, para hacer más beneficiosa la energía, esta se va dando por una serie de etapas que se producen a lo largo de la membrana interna de la mitocondria a través de complejos o subcomponentes. Y aquí, como ustedes pueden ver, esas son las etapas. Aquí se hablan de sustracciones de hidrógeno, tenemos un sustrato reducido, primero un sustrato oxidado que pasa a sustrato reducido, se combina otra vez con un oxidado y así sucesivamente. Sin embargo, en cada una de estas etapas hay pequeñas liberaciones de energía, energías que finalmente sumadas hacen a esta energía libre total, pero al obtenerla por partes o parcializada se hace una energía útil por la célula, mucho más beneficioso que tenerla directamente por la reacción final. Entonces, ¿cuáles son las diferentes formas a través de la célula que la célula puede mover electrones? Puede hacer, por ejemplo, cuando el hierro 3 pasa al hierro 2, sabemos que este es un componente dentro de la célula. Entonces, este hierro 2 al pasar al hierro 3 se hace gracias a la ganancia de electrones. La transferencia, esto está relacionado con procesos químicos. Sin embargo, hablando de procesos biológicos, estamos hablando de la transferencia de átomos de hidrógeno. Un sustrato reducido actúa con un sustrato oxidado, este reducido se convierte en oxidado y el oxidado en reducido. Aquí no solamente hay transferencia de protones, sino también se habla de transferencia de electrones. Pero no solamente puede haber de protones y electrones, sino puede haber transferencia de iones hidruro, que son estos de acá. Hidruro es este, hidrógeno con una carguita K negativa. En este caso, lo que justamente vamos a tener, quien participa generalmente
es las coenzimas, la nicotinamida adenindinucleótido, que va a tener la particularidad de atrapar un hidrógeno o como sería un hidruro para que finalmente me libere otro como protón y este de sustrato o reducido se convierta en oxidado. Quien generalmente hace ese proceso son las deshidrogenasas y estas son las coenzimas ayudadas. Y bueno, transferencia de electrones desde un reductor orgánico cualquiera al oxígeno. Estas son la menos, pero también existen. Entonces, ¿cómo se llaman estas enzimas que tienen la particularidad de actuar en estos procesos? Se llaman enzimas deshidrogenasa. Estas deshidrogenasa, ¿a qué coenzimas tienen como ayudadores? La nicotinamida adenindinucleótido, que ustedes la conocen como NAD, o nicotinamida adenindinucleótido fosforilado, que le conocen como NAD fosforilado, y la flavina FAT. Nosotros, para que veamos, existen estas nicotinamidas o estas coenzimas, en el momento que adquieren un hidrógeno, gracias a la acción de su actividad con las deshidrogenasas, se convierten en alimentadores de la cadena respiratoria o transporte electrones, cuya reacción final es el oxígeno. Entonces, nuevamente, tenemos que y ya vamos a ver qué son los equivalentes de reducción, pero podemos ver que estos equivalentes de reducción o coenzimas protonadas provienen de reacciones redox. Importante aquí entender los equivalentes de reducción que no, aquí menciono dos, pero están los NAD fosforilados, perdón, está el NAD sin fosforilar hidrogenado, el FAT hidrogenado, el FMN hidrogenado son equivalentes de reducción. Pero aquí en esta imagen se hace un ejemplo muy claro para distinguir entre el NAD hidrogenado, que aquí está, y el NAD fosforilado hidrogenado. A ver, estas son coenzimas, si ustedes ven la imagen que está en amarillo, habíamos dicho que estas son coenzimas que tienen la capacidad de actuar con las enzimas de deshidrogenasa. ¿Qué hace una enzima de deshidrogenasa? Quita a un sustrato el hidrógeno. Cuando un sustrato tiene hidrógeno, ¿cómo se conoce? Como sustrato reducido. Cuando le quito el hidrógeno, ese sustrato en que se convierte en un sustrato oxidado. Muy bien, entonces a este sustrato que está reducido, que le tengo que quitar hidrógeno gracias a las coenzimas, si es el NAD, se convierte en NAD hidrogenado, que es un equivalente de reducción que alimenta la cadena respiratoria. Pero si es el NAD fosforilado, igual le va a quitar un hidrógeno, obviamente, y va a liberar otro, pero aquí existe dos grandes diferencias. La diferencia está, y aquí lo vamos a ver, la diferencia está que el NAD hidrogenado o el equivalente, perdón, esta coenzima cuando se convierte en equivalente de reducción, que es con hidrógeno, cae a la cadena respiratoria, es alimentadora de la cadena respiratoria y obviamente productora de energía. Sin embargo, aquí está la diferencia, este compuesto cuando se hidrogena no cae a la cadena respiratoria, no es generador de energía para la cadena respiratoria, no se convierte en un equivalente de reducción general, sino se utiliza, la célula lo utiliza para sintetizar diferentes compuestos y no necesariamente es generar ATP, sino vamos a ver en la vía de las pentosas su utilización. ¿Para qué nos llega a servir? Pero no tiene que caer en la cadena respiratoria. Esto es algo muy importante para distinguir en este punto. Bueno, ya sabemos dónde está la cadena respiratoria, dónde se produce en la mitocondria. Se produce en las células, ¿en qué parte? En la mitocondria. En la mitocondria tenemos la capa externa, el espacio intermembrana, la interna que es en vagina y la matriz mitocondrial. Entonces, membrana externa, interna, intermembrana y la matriz. En todos estos lugares de la mitocondria, ¿dónde se encuentra? En la membrana interna de la mitocondria. Muy bien.
¿Qué es la cadena respiratoria? Procesos de oxidorreducción químicos y biológicos que tienen como producto final el oxígeno que va a interaccionar con protones y electrones y me va a formar agua. Listo. Acabo de hacer un resumen de lo que hemos venido hablando. Ahora viene el otro punto. Quizás esto es un poco pesadito, pero no hay otra manera. Y lo vamos a hablar de la manera más sencillita, dando puntualmente lo mínimo, lo básico que tenemos que manejar, pero la cadena respiratoria es un ente generador de energía y tenemos que saber que existe formando parte del ser vivo. Los componentes de la cadena respiratoria son cinco, ahí figuran cuatro por falta de espacio: deshidrogenasa piridín dependiente, deshidrogenasa flavín dependiente, proteínas o centro ferrosulfurado, coenzima Q y citocromo. Esto es lo que corresponde a la cadena respiratoria. Ahí vamos a ver que dentro de los componentes de la cadena respiratoria vamos a tener las coenzimas, porque yo acabo de decir deshidrogenasa y que había dicho hace un momento, las deshidrogenasas tienen como parte de ayudadores coenzimas. NAT fosforilado, NAT sin fosforilar, con la única diferencia que hemos visto que una vez que el NAT fosforilado agarra hidrógeno ya no me cae a la cadena, FMN FAT. Además existe la coenzima Q. Si ustedes se acuerdan, la coenzima Q es un lípido del tipo de los terpenoides, es un lípido cíclico. Esta coenzima Q tiene la capacidad de atrapar protones y de atrapar electrones. Su estructura lo favorece y eso obviamente que constituye una cualidad importante dentro de la cadena respiratoria y además a ser lipídica puede estar sola. Si decimos que los componentes de la cadena respiratoria están en la membrana interna y las membranas son estructuras lipídicas, entonces esta coenzima Q puede empotrarse tranquilamente sin ningún problema. También tenemos los citocromos que tienen una parte que son estructuras muy parecidas a la hemoglobina, tienen un grupo prostético hemo, son grandes transportadores de electrones y las proteínas ferrosulfuradas también transportadoras de electrones. ¿Cuántos citocromos se descubrieron? Se descubrieron tres tipos, A, B y C, de las cuales ahí aparecen A3, que forman parte del complejo 4, B 566, 562, vamos a ver del complejo 3, y un citocromo que lo podemos encontrar libre, el C y el C1, que forma parte del complejo 3. ¿Quiénes son a ver, los alimentadores de la cadena respiratoria, que son los equivalentes de reducción producto de las deshidrogenasas, que estos son equivalentes de reducción NAD hidrogenado, por ejemplo, FAD hidrogenado, FMN hidrogenado, tienen múltiples alimentadores. Cuando veamos glucólisis, vamos a ver que estos caen a la cadena respiratoria, aquellas reacciones que tienen deshidrogenasa y alimentan. Pero si nosotros hablamos principalmente de los que están dentro de la mitocondria y ni qué decir en la matriz mitocondrial, hablamos de aquellas enzimas que contribuyen al ciclo de Krebs: isocitrato de hidrogenasa, malato de hidrogenasa, alfa-cetoglutarato de hidrogenasa. Estas enzimas, acá lo ponen al piruvato de hidrogenasa, pero es el que está en la puerta de entrada del ciclo de Krebs. Estas tienen como coenzima al NAT, que en el momento que actúan quitando el hidrógeno se convierten en NAT hidrogenado. Y este NAT hidrogenado es finalmente el que alimenta la cadena respiratoria. Bueno, esta la voy a saltar porque acá dice 5 complejos, pero son en realidad 4 complejos. Ahorita lo vemos. Ya. Los complejos de la cadena respiratoria son 4. Los componentes son 5, pero cómo se acomodan todos estos complejos perdón, estos componentes se acomodan en 4 complejos: 1, 2, 3 y 4, todos en la membrana interna de la mitocondria. ¿Cómo se llaman los complejos? NAD, fíjense que ahí está el hidrógeno, NAD ubiquinona reductasa, ubiquinona citocromo C reductasa, complejo 3 succinato ubiquinona reductasa y el último citocromo oxidasa.
Todos estos tienen nombre correspondiente a los componentes que participan o a la acción que desarrollan en cada complejo. Y nuevamente, entonces, estos complejos se asocian o se conectan con compuestos libres como es la coenzima Q y el citocromo C. Entonces, los componentes de la cadena respiratoria son cuatro complejos, o los componentes se organizan en cuatro complejos y tienen dos elementos libres, coenzima Q y citocromo C. Veamos entonces el complejo 1 y 2. El complejo 1, conocido como NAT ubiquinona reductasa, ¿qué contiene? Contiene, veamos, contiene coenzimas del tipo FMN, contiene proteína ferrosulfurada, por eso dice contiene varios centros ferrosulfurados, pero algo que aquí tienen que acordarse para cuando yo llegue más adelante es que está conectado, el complejo 1 se conecta con lo que se llama la fosforilación oxidativa. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? Es cuando el ADP, adenosindifosfato, se une con el fósforo gracias a una enzima ATP sintetasa y forma ATP. Entonces, el complejo 1 tiene una conexión directa con lo que es la fosforilación oxidativa. No así el complejo 2. El complejo 2, que se llama succinato ubiquinona reductasa, que tiene una particularidad de encontrarse un poquito más cerca de la matriz mitocondrial, porque el ciclo de Krebs lo alimenta, contiene como coenzima a FAT y también contiene proteínas ferrosulfuradas. Muy bien. Estas, tanto el complejo 1 y complejo 2, ¿qué transfieren? Entregan. El complejo 1 recibe el equivalente reductor, el NAD hidrogenado, de aquellas reacciones, ¿se acuerdan de piruvato de hidrogenasa, alfa-cetoglutarato de hidrogenasa, etcétera, que son alimentadores, y los va a llevar a la coenzima Q. El complejo 2, sin embargo, transfiere equivalentes de reducción desde el succinato a la coenzima Q. El succinato es parte de lo que corresponde al ciclo de Krebs. Las flavoproteínas, que son estas enzimas, estas coenzimas, tienen la capacidad de atrapar, de aceptar hidrógenos y convertirse en FMN hidrógeno 2 y FAT hidrogenado. Estas forman parte, por ejemplo, del complejo 1 y del complejo 2 y tienen la capacidad de transportar, ellas transportan los hidrógenos y los centros ferrosulfurados transportan los electrones. Las proteínas ferrosulfuradas son las que están viendo acá. ¿Qué proteína? Las proteínas que contienen azufre son aquellas que tienen a la cisteína y a la metionina como parte de su estructura. Y vamos a ver proteínas ferrosulfuradas sencillas como esta, que tienen simplemente unos puentes disulfuro, un solo hierro, o un poquito más complejas que contienen dos, o como estas que ya son mucho más complejas, que albergan a veces hasta 8 proteínas ferrosulfuradas en lo que corresponde a la cadena transportadora de electrones. Entonces veamos, complejo 1, complejo 2. El complejo 1 recibe los equivalentes de reducción, que son los equivalentes de reducción, NAD hidrogenado, FAD hidrogenado, etcétera, y entregan los hidrógenos. A su vez, el succinato que viene del ciclo de Krebs es el alimentador del complejo 2, que van a transportar 1 y 2 protones y electrones que caen a la coenzima Q. Entonces, la coenzima Q, mírenla ustedes, tiene la capacidad de atrapar protones y atrapar electrones que provienen del complejo 1 y del complejo 2. La coenzima Q ubiquinona, habíamos visto, como les decía, es una estructura lipídica terpenoide que va a estar solita, debido a esa capacidad, está solita, empotrada en la membrana interna de la mitocondria. Y ella va a tener esa gran capacidad, por eso miren acá la imagen, de atrapar protones y de atrapar electrones.
Esta coenzima Q va a llevar sus elementos, va a transportarlo hacia el complejo 3. El complejo 3 se conoce como ubiquinona. ¿Por qué? ¿Qué es la ubiquinona? La coenzima Q1. Citocromo reductasa. ¿Qué contiene? Contiene citocromos, pero no los cualquiera. Citocromo 566, B566, B562. Estos son las longitudes de onda en las cuales se descubrieron estos citocromos. C1 y proteínas ferrosulfuradas. ¿Qué también tenemos que acordarnos acá? Que fíjense ustedes que aquí el ADP con el fósforo otra vez se une y forma ATP. Es el segundo lugar donde la fosforilación oxidativa se acopla. Segundo, ¿se acuerdan que el primero era el complejo 1 y este es el complejo 3? Por eso dice sitio acoplador 2, que está en el complejo 3. El complejo 2 no tiene sitio de acoplador. Entonces el complejo 3 y vamos a ver el complejo 4. Aquí están sus componentes. Van a transferir electrones desde la coenzima K, o desde la coenzima Q o citocromo, perdón, desde la coenzima Q o ubiquinona a los citocromos. El complejo 4, que contiene citocromo oxidasa, tiene el citocromo A3. Obviamente estos citocromos vamos a ver que se caracterizan por la presencia de cobre y es la última reacción, el último paso para que el oxígeno se una con el protón y el electrón y forme agua. Los citocromos son estructuras muy parecidas a la mioglobina, muy parecidas a la hemoglobina. Tienen una parte proteica y una parte no proteica. La parte proteica obviamente que son cadenas de aminoácidos unidos a través de enlace peptídico, pero la parte no proteica es un hemo. Y si ustedes se acuerdan, el hemo era el hemo de la hemoglobina, 4 anillos tetrapirrólicos, con la diferencia que ahora lo que se encuentra hacia el centro ya no es el hierro, es el cobre. Y este cobre, muy parecido al hierro, tiene una gran capacidad de oxidación y reducción química, es decir, transferencia de electrones. Es por eso que finalmente lo que cae en la última etapa son protones y electrones y se unen al oxígeno y me dan agua. Entonces veamos, bueno, acá los citocromos C de diferentes formas, aquí está, ves, ahí está el hemo y las cadenas de globina, ¿ves? Es una hemoproteína muy parecida a la hemoglobina y a la mioglobina. A ver, veamos una imagen, esta no está tan complejo 4, aquí está el complejo 4, finalmente se da la última reacción, esta es la reacción final. Si a ustedes se les pregunta en un examen, ¿cuál es la reacción final de la cadena respiratoria? Es el oxígeno. Ahora, esto está con un medio, pero hay una reacción final que es la más coherente, que dice, no está el un medio, oxígeno está. Oxígeno que capta 4 electrones, se une a 4 protones y forma 2 moléculas de agua. Bueno, muchas imágenes, sin embargo, la presentan esta, pero tiene mucha discusión, porque dicen no existen medias moléculas, medios átomos. Bueno, pero ahí dejémoslo. Entonces veamos otra manera. A partir de aquí son solamente imágenes de lo mismo, solamente representaciones didácticas de la cadena respiratoria. Complejo 1, complejo 2 se conecta con compuestos libres, coenzima Q, capaces de transportar electrones y protones. Esto los llevan al complejo 3. A su vez, el complejo 3 se conecta con otro elemento libre, el citocromo C, y finalmente este se conecta con el complejo 4 para dar la última etapa final de la cadena respiratoria. Entonces aquí está el ordenamiento de los componentes de la cadena respiratoria. Otra manera, para gusto del cliente, el que más le guste. La anterior, esta o esta otra. Esta otra me habla de los equivalentes de reducción. ¿Se acuerda que habíamos dicho que los equivalentes de reducción son NAD hidrogenado, FAD hidrogenado? Muy bien. Entonces, estos equivalentes de reducción pueden venir de reacciones externas, de reacciones externas al ciclo de Krebs o ser parte del ciclo de Krebs. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros no lo tocamos,
pero resulta que estos equivalentes de reducción que vienen fuera de la membrana interna perdón, fuera de la mitocondria, no son pausibles de atravesar la mitocondria, no pasan. Si estaban en el citosol estos equivalentes de reducción y tienen que pasar a la mitocondria y llegar hasta la membrana interna de la mitocondria para caer a esta cadena respiratoria, resulta que estos equivalentes de reducción no son bienvenidos en la mitocondria. Atravesarla. Los que están ahí adentro, unidos al ciclo de Krebs, alimentan directamente la cadena. Entonces se hablan de existen transportadores o lanzaderas, le dicen, lanzadera de malato, lanzadera de oxalato. No las vamos a tocar porque eso se complicaría mucho más. Acuérdense, sin embargo, que estos equivalentes de reducción tienen que caer a la membrana interna de la mitocondria. Y como a los que están fuera de la mitocondria necesitan mecanismos de transporte para poder caer en la mitocondria. Muy bien, por si alguien está leyendo y empieza a leer lanzadera de malato, lanzadera de alfa-cetoglutarato, es simplemente mecanismos y son bastante complejos, son mecanismos que me permiten que equivalentes de reducción fueran del ciclo de Krebs caigan a la cadena respiratoria. Aquí tienen otra manera, otra representación, pero aquí habla de algo muy importante esta imagen, que habíamos dicho, complejo 1, complejo 3 y complejo 4 se asocia acá a la síntesis de ATP. ¿Cómo se llama esto? Fosforilación oxidativa. Muy bien, otra vez, otra de las formas, la que más le guste a usted para estudiar. Ahora, la inhibición del transporte electrónico. Resulta que hasta ahí todo parece muy bonito, ya perfecto, el oxígeno, todos somos organismos aeróbicos, eliminamos oxígeno, eliminamos agua, producto de la respiración bajo la forma de vapor de agua. Entonces, pero sin embargo es como que si este mecanismo fuera intocable, como si este mecanismo nunca le sucediera nada. Sin embargo, estudios que en su época han tenido que ser desarrollados, y eso se habla mucho de la época de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, donde se sometían a las personas a cámaras de gases y después, años posteriores, se ha trabajado mucho sobre animales, porque hablar de la inhibición del transporte electrónico implica quitarle energía al cuerpo, quitarle la interacción del oxígeno con los protones y electrones, y de alguna manera, finalmente, si esto se llega a parar definitivamente o se llega a inhibir definitivamente, conlleva la muerte. Hoy en día, sin embargo, sabemos que existe la parte ética, donde también los defensores de los animales, donde se postula mucho ese tipo de estudio. Entonces, lo que hasta ahora se ha venido haciendo, bueno, lo que se ha venido descubriendo ha sido de estudios anteriores. Y lo que, bueno, los cambios que se generarán, pues bueno, después se verán ya como ahora se está viendo los premios Nobel, las modificaciones y bajo premisas y permisos necesarios para utilizar animales de experimentación. Entonces, existen inhibidores del transporte electrónico. Obviamente que estas inhibiciones, como les decía, en muchos casos están asociadas a la muerte del ser que se somete a esta o con sus consecuencias producto de esto. La inhibición de los inhibidores del transporte electrónico pueden parar el transporte de electrones. Al parar el transporte de electrones, así el oxígeno llega, se para la cadena respiratoria y no va a haber energía. Hay otros que, sin embargo, no paran el transporte de electrones, pero paran la fosforilación oxidativa, inhiben la síntesis de ATP. Los desacoplantes son los que impiden la síntesis de ATP, pero no por parar la cadena respiratoria, no por actuar parando ese flujo de electrones, sino vamos a ver que hablen canales a lo largo de la membrana interna de la mitocondria e impiden el potencial o gradiente de protones que favorecen
a la enzima ATPasa para que se forme ATP. Ya vamos a ver los desacoplantes. Y hay los inhibidores de la translocasa o inhibidores de la enzima ATPasa, donde obviamente si la enzima se para, ADP con fósforo no se une y tampoco hay ATP. Bueno, entonces ya hemos visto que pueden haber inhibiciones. Veamos propiamente la cadena respiratoria en este momento, que es la que estamos viendo. Existen compuestos químicos que paran la cadena respiratoria, ¿como cuáles? Insecticidas. Por eso es que la gente ahora muchas investigaciones, y si yo siempre les dije, la universidad hace investigación sobre el impacto de los insecticidas en el área de la salud, en el área, se los digo porque un colega que trabaja con nosotros en el área de bioquímica y farmacia es investigador por naturaleza, le encanta, admiro a los docentes investigadores porque lo hacen ad honorem y trabaja con la Facultad de Tecnología y trabaja con la Universidad Católica entre interuniversidades y justamente sobre insecticidas. Cada tanto va publicando sus trabajos sobre el efecto de los insecticidas o el impacto de los insecticidas en las comunidades, etcétera, etcétera. Y estamos viendo justamente que un insecticida como es el rotenoma tiene la capacidad de actuar, lo vamos a ver al nivel del complejo 1. Los barbitúricos, llega alguien intoxicado con barbitúricos y obviamente va a tener problemas a este nivel. Inhiben las proteínas ferrosulfuradas y inhiben la coenzima Q. La antimicina, antimicina A, dicen, un antibiótico ya en desuso, teóricamente, no manejo muy bien la parte de antibióticos, pero dicen que estos antibióticos bloquean los citocromos B, los citocromos C a este nivel, a nivel de complejo 3. Y tenemos el cianuro y el monóxido, tan conocidos el cianuro y el monóxido, que inhiben a la citocromo oxidasa. Cuando me hablan de una enzima, ustedes saben, inhibición de la enzima, obviamente que la enzima pierde toda capacidad. Entonces veamos. Aquí está. Los barbitúricos, complejo 1, también se habla del malonato, la coenzima Q, antimicina A, dimercaprol, otro de los compuestos químicos que actúan sobre el complejo 3, nitruro, monóxido de carbono, cianuro, el complejo 4. Les comentaba yo al otro grupo del efecto del cianuro. Fíjense que el cianuro no impide la llegada del oxígeno. Muchas veces dicen, está cianótico porque no le llega el oxígeno. No impide la entrada del oxígeno. Fíjense, el oxígeno está por aquí, pero sí se conoce como cianosis, por eso el cianuro, en las épocas de los reyes, de los antiguamente, cuando obligaban a las mujeres a casarse, con personas obviamente que no eran gratas para ellos, se dicen que estas mujeres a veces utilizaban cianuro, le agregaban cianuro en los alimentos y así mataban a reyes, etcétera, y que éste iba matando lentamente, obviamente. Y no era porque nadie le ponía una almohada en la cara, no podían. Fíjese, el oxígeno no podía interaccionar con los protones, los electrones no generaba agua, no había, se cortaba el flujo de la cadena respiratoria, no había ATP, falta de energía, decaían, terminaban postrados en cama, hasta que finalmente una mañana no veían la luz del sol. La característica era la cianosis, producto justamente de como no había esta interacción y no era porque no le llegaba el oxígeno, no era que tenía problemas en las vías respiratorias como se podía pensar en esa vez que la tuberculosis ganaba, épocas estamos hablando de reyes. En este caso, sin embargo, le- eh, el, el oxígeno llegaba tranquilamente, pero el cianuro inhibe la citocromo oxidasa para la última etapa. Entonces el oxígeno no es atrapado por los protones, por los electrones y no genera agua. Estamos hablando que separa la cadena respiratoria, separa la síntesis de ATP. Y eso, pero sin embargo, hoy en día ya la medicina forense ha avanzado tanto que se ve que la cianosis, un envenenamiento por cianuro, se ve en las uñas
esos rosaditos que hay aquí, bueno, pues no para la que no se pinta, y ve esos rosaditos, se hacía azul, la lengua azul, los labios morados, de ahí el término de cianosis, fue envenenado por cianuro. Entonces, ¿cómo actúa el cianuro? El cianuro actúa inhibiendo la citocromo oxidasa e impidiendo la última etapa final de la cadena respiratoria. ¿Qué produce esto? Que el oxígeno pues no pueda reaccionar con el protón, no haya agua. Entonces, ¿disminuye la cantidad de oxígeno? No, no disminuye la cantidad de oxígeno. Y ahí tenemos un resumen de los diferentes tipos de inhibidores que afectan la cadena respiratoria. Otra imagen, miles de imágenes que hace cada una de ellas, por ejemplo, el rotenoma, el amital, impiden la llegada a la coenzima Q de los hidrógenos ligados al NAT. El otro, la antimicina, inhibe el transporte de electrones. Y por último, los cianuros monóxido bloquean la etapa final de activación del oxígeno. Importante para mantener en cuenta en los procesos de la cadena respiratoria. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero resulta que la etapa final de la cadena respiratoria es al oxígeno, le llegan protones y le llegan electrones. Lamentablemente, y digo lamentablemente, esto me genera, cuando la reacción es incompleta del oxígeno con los protones y los electrones, genera lo que se llaman radicales libres. Estos radicales libres son elementos tóxicos, la mayoría son elementos tóxicos, aunque ahí hay una parte que dice que los leucocitos, por ejemplo, los leucocitos utilizan a los radicales libres para degradar, para fagocitar elementos extraños. Esa es la parte beneficiosa, es decir, no todo es malo. Es decir, los leucocitos hacen uso de esos radicales libres que se generan en el cuerpo, daño. Pero esa es una pequeña utilidad comparado con la gran cantidad de radicales libres. Y no se olvide que nosotros somos organismos aeróbicos. Si usted me dice, ah, no, pues es que yo voy a buscar la manera de eliminarlo, es decir, de que no se generen estos radicales libres en mi cuerpo, no lo va a poder hacer, porque el radical libre se genera por el solo hecho de que el oxígeno entra al cuerpo. Así de sencillo. Cuando el oxígeno entra a su cuerpo, ya es propenso a formar radicales libres. Entonces, formar radicales libres no lo va a poder evitar. No lo va a poder evitar. Eliminarlo, los radicales libres, sí lo va a poder hacer. Entonces, ¿cuáles son estos radicales libres? Peróxido de hidrógeno, superóxido, que este es uno de los más activos, el hidroxilo también, que todas estas partículas cargadas son reactivas, hacen reacciones en cadena. ¿Qué produce? ¿Qué me producen los radicales libres? ¿Por qué se habla desde la parte mala? Habla de alteración a nivel del ADN. Es más, hace como unos 20 años atrás, antes que la industria farmacéutica lance los antioxidantes, que esos son los que combaten los radicales libres, se hicieron bastantes congresos a nivel nacional, internacional, donde justamente se lanzó, yo le digo más de 20 años, yo estaba estudiante, se lanzó y decían que los radicales libres eran los causantes del envejecimiento. Partamos de ahí. Nos envejecemos porque formamos radicales libres. ¿Y por qué formamos radicales libres? Porque nuestro cuerpo toma contacto con el oxígeno. ¿Lo puedo evitar? No, porque somos organismos aeróbicos. Una de las características de los seres vivos que hemos visto el primer día de clase, somos organismos aeróbicos. Listo, no hay vuelta. Entonces, ¿puedo evitar la formación de radicales libres? No, no la puedo evitar, pero ¿puedo hacer algo para deshacerme de ellos? Claro que sí. ¿Qué hacen estos radicales libres? Aparte de envejecernos, dicen que una producción exacerbada, y ahí entra el famoso estrés oxidativo. El estrés oxidativo me dice la gran generación de radicales libres que yo genero y la poca capacidad que tengo de eliminarlo. Cuando estos superan
la capacidad de eliminarlo, mi cuerpo entra en el famoso estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo que es causante de los procesos inflamatorios. Los procesos inflamatorios o un cuerpo sometido a inflamación es el que conlleva enfermedades crónicas, llámese diabetes, llámese hipertensión, y de ahí de repente me desarrolla CA, me desarrolla lupus, enfermedades autoinmunes, aunque ahora han visto que el último premio Nobel habla de que las enfermedades autoinmunes están relacionadas a un proceso inmunológico. Bueno, pero hasta ahora se dice que los radicales libres tienen que ver un poquito con ese factor. Entonces, la respiración, como dice acá, el aumento de oxígeno favorece la formación de estos radicales libres. Y cuando esto es demasiado, está en gran cantidad, puede producir alteraciones graves en dos partes principales, sistema nervioso central y pulmón. Está relacionado con el envejecimiento celular y está relacionado con todas aquellas patologías que hoy en día están de moda. Síndrome de Down, enfermedad de Parkinson, diabetes, etcétera. ¿Qué tiene mi cuerpo? Pero nuestro cuerpo es tan sabio que busca la manera de deshacerse de esos elementos. ¿Cuáles son esos? Enzimas, superóxido dismutasa. Generalmente muchas de estas, por no decir la mayoría, se encuentran a nivel de hígado. De ahí el hecho que nosotros tenemos que mantener nuestro hígado sano. Dice el hígado desintoxica nuestro cuerpo. Cuando habla de desintoxicar, que ustedes lo han hablado en función hepática, entre una de esas funciones del hígado es desintoxicar. Habla de desintoxicar justamente de eliminar entre comillas, estos radicales libres. La superóxido dismutasa que ataca al agua oxigenada, igual que la catalasa, una práctica que han de haber hecho en laboratorio, es justamente que en un tubito de ensayo se agrega pedazos de hígado, hígado de pollo, cortado finamente, pequeñito, y usted le agrega agua oxigenada. ¿Y qué es lo que sucede? Empieza a burbujear. ¿Por qué eso? Porque la catalasa tiene la capacidad de romper el agua oxigenada, la rompe y me libera agua y oxígeno, y el oxígeno es el que burbujea. ¿Dónde también han visto la catalasa para que se acuerden de bacterios? Hay bacterias catalasa positiva y hay bacterias catalasa negativa. Y resulta que cuando usted tiene una herida, por ejemplo, en la piel, y teóricamente dice está infectada, ¿cómo teóricamente lo verifica? Cuando le echa agua oxigenada y sobre la herida empieza a burbujear. Pero no nos olvidemos que hay bacterias catalasa positiva y catalasa negativa, así que no es tampoco decir que que hay o no hay una infección, pero la generación de esas burbujas se debe a que esas bacterias tienen. Hay enzimas como la glutatión peroxidasa, que por eso se habla tanto, ¿no ves?, del glutatión peroxidasa en las redes sociales. Bueno, se hablaba, han dejado de hablar. Dice, ayuda a evitar el envejecimiento. No habla mucho como radical libre, sino más lo ven a la parte de rejuvenecimiento, etcétera. Consuma glutatión peroxidasa, dice. Bueno, o consuma la enzima, glutatión, dicen, y no le ponen el peroxidasa abajo y pareciera que fuera el glutatión que protege las membranas de los glóbulos rojos, que efectivamente protege de la acción oxidativa del oxígeno. Después tenemos la vitamina E, betacarotenos, la vitamina C. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, los aniones superóxidos son neutralizados por protones, forman el peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno puede ser atacado por catalasa, que se encuentra riñón, hígado, glóbulos rojos. Esto también se ve cuando usted le echa a los glóbulos rojos peróxido de hidrógeno, burbujea bastante. Médula ósea, esta es la reacción. Agua oxigenada desprende agua y oxígeno en gran cantidad. ¿Dónde encontramos normalmente estas sustancias antioxidantes? En los alimentos. Es decir, ¿cómo yo puedo garantizar de darle a mi cuerpo o que no le falte estos antioxidantes consumiendo zanahoria, tomate, naranja, lechuga, espinaca, elementos verdes, etcétera? Y lo que tanto vienen pregonando, una valoración equilibrada. Aquí está la célula. Aquí están los radicales libres, son estos.
Fíjense cómo los representa, me parece bastante interesante, cómo los radicales libres atacan a la célula, por eso dicen provocan daño celular, muchas veces afectan el ADN, y los antioxidantes que están haciendo, neutralizando, evitando que estos radicales libres ataquen. Si usted tiene mayor cantidad de antioxidante, de seguro que su cuerpo no va a pasar por un estrés oxidativo, no va a pasar por procesos inflamatorios y la presentación de enfermedades degenerativas no le va a llegar. Ve, en este caso, miren cómo los antioxidantes neutralizan. Aquí está, que es un radical libre. Un radical libre es un átomo que ha sufrido, ves, el ataque de un electrón y quedan electrones desapareados. La importancia clínica, obviamente que la importancia clínica está en que estos pueden atacar pulmones y cerebro. Y aquí para ustedes la importancia clínica estaría en lo siguiente. Hemos visto equilibrio ácido-base. En trastorno del equilibrio ácido-base hay un trastorno que está relacionado con a, colocarle al paciente ventilación mecánica. La ventilación mecánica sugiere que usted tiene que darle oxígeno de manera externa porque el aparato respiratorio está comprometido. Y aquí viene el detalle. Darle ese oxígeno implica que usted, médico terapista, tiene que saber hacer los cálculos correctivos necesarios para darle la cantidad de oxígeno. Y no, aquí no da el hecho, más vale que sobre, a que falte. ¿Por qué? Porque esa cantidad excesiva de oxígeno puede llevar a una generación grande de radicales libres. Y que hemos establecido que estos radicales libres de manera masiva me atacan a pulmón y cerebro. Si usted tiene un neonato sometido a ventilación mecánica y no es regulado la cantidad de oxígeno necesario que le está llegando, y esto lo van a ver a través de una gasometría, etcétera, lamentablemente usted puede sacarlo de terapia intensiva y sacar a un niño que el día de mañana va a ser un ser humano con alguna discapacidad. Puede que quede sordo, que quede ciego, que no camine, etcétera, etcétera, que tenga algún retraso o directamente presente retraso. ¿Por qué? Retraso intelectual. ¿Por qué? Porque los radicales libres hemos visto que provocan daños irreversibles a nivel de pulmón y cerebro. Entonces, la importancia clínica, piense que los radicales libres en una persona que está en terapia intensiva tiene que ser regulado, tienen que evitar que se formen en gran cantidad. Y obviamente que toda persona normal, como estamos nosotros, tenemos que tratar de combatir estos radicales libres, evitar ese famoso estrés oxidativo. Y ahí tienen un listado de lo que puede generar los radicales libres a nivel de corazón, hígado, músculos, tracto digestivo, etcétera. Eso se los dejo para que lean con cariño. Vamos con la fosforilación oxidativa, aguánteme unos 5 minutos más, unos 10 minutos más, para hablar de la fosforilación oxidativa. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? Se refiere, como dice ahí, a la síntesis y química de ATP, anexado, etcétera, por un proceso exergónico como es la cadena respiratoria o transporte electrónico, que es alimentado por equivalentes reductores y tiene como producto final la interacción del oxígeno con protones y electrones para generar agua. Es decir, la fosforilación oxidativa tiene que estar acoplada a la cadena respiratoria. ¿Cuáles eran esos sitios que se acoplaba la cadena respiratoria a la fosforilación oxidativa? Complejo uno, 3 y 4. ¿Se acuerdan? Le dije, re- eh, acuérdense, más adelante lo vamos a ver en la fosforilación oxidativa. Complejo uno, 3 y 4. Entonces, ¿dónde está la fosforilación oxidativa? ¿En toda la célula? No. Igual que la cadena respiratoria. ¿Se presenta en toda la célula? No. Solamente en las que tienen mitocondria. Solamente en las células que tienen mitocondria. Por lo tanto, yo pregunto,
¿Los glóbulos rojos tendrán cadena respiratoria y fosforilación oxidativa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los glóbulos rojos tienen mitocondria? No tienen. No tienen mitocondria. Entonces, ¿van a tener cadena respiratoria? No van a tener cadena respiratoria. ¿Van a tener fosforilación oxidativa? No van a tener fosforilación oxidativa. Y entonces usted me dirá, ¿y cómo obtienen energía? Vamos a ver por la glucólisis. Y encima una glucólisis de tipo anaeróbica, ni siquiera de tipo aeróbica. Paradójico, ¿no? Siendo que el glóbulo rojo transporta oxígeno, pero se da una glucólisis de tipo anaeróbica, porque la glucólisis de tipo aeróbica necesita de la mitocondria y la mitocondria no está presente en los glóbulos rojos. Entonces, nuevamente, la fosforilación oxidativa ocurre en la mitocondria. Si yo tengo una célula que no tiene mitocondria, obviamente que la fosforilación oxidativa no se va a dar. Comienza con la entrada de los electrones, los equivalentes reductores a la cadena respiratoria. Estos van a saltar a lo largo de la cadena respiratoria, de la membrana interna, se van a acoplar en esos sitios, complejos 1, 3 y 4, y van a favorecer mediante una reacción altamente exergónica la síntesis de ATP. En 1961, Peter Mitchell propuso y se ganó el premio Nobel de cómo era que funcionaba esta cadena respiratoria asociada a la fosforilación oxidativa, o en realidad, cómo la fosforilación oxidativa generaba ATP a expensa de la cadena respiratoria. Y aquí hablo obviamente de los intermediarios, el ADP con el fósforo, que va a unirse el ADP con el fósforo y va a haber esa energía necesaria gracias al transporte de electrones. Se hablaron de tres hipótesis. La última, que es la teoría quimiosmótica, es la que hasta ahora sigue vigente, pero con muchos vacíos. Ganó, permitió un premio Nobel, así como ahora ha habido, como le decía, ese último premio Nobel. Pero, ¿qué sucede? Primero, que estamos hablando, miren los años, 1900 y, estamos hablando del siglo pasado. Primero decía que para que la cadena respiratoria se acople a la fosforilación oxidativa, existía un compuesto químico que era el que le daba la energía necesaria para que se sintetice el ATP. Todo venía bien hasta que obviamente, si usted dice que existe un compuesto químico, tiene que darle nombre. Esos investigadores no dijeron cuál era el compuesto químico, cómo se llamaba, qué era, proteína, hidrato de carbono, lípido nucleótido, elemento libre, nada. Era una hipótesis, se vino abajo. Años posteriores surgió la hipótesis conformacional. Ya, unos investigadores, basándose en la hipótesis de los investigadores anteriores, dijeron, hemos descubierto, el compuesto químico es una proteína que sufre cambios y esos cambios generan la energía necesaria para sintetizar ATP. Bueno, como fue surgiendo la química, la ciencia, la tecnología, hoy en día se descubrió que, y lo sabemos, que si una proteína la dejase a la proteína usted, listo, perdió su estructura, perdió su funcionalidad. Bueno, aparte de eso, los investigadores le dijeron, ¿cuál es la proteína? ¿Quién sintetiza la proteína? El código genético, ¿no ve? Entonces la otra pregunta, ya ahí surgieron los genetistas, ¿y cuáles son los codones? ¿Cuáles son los genes que llevan a la síntesis de esa proteína? ¿Cuál es la estructura de la proteína? Porque usted investigador, si habla de una proteína, tiene que hablar de su estructura, decir está conformada por tal, tiene este nivel de organización, cumple tal. No es nomás hablar de proteína. Entonces estos investigadores se quedaron cortos. Listo. ¿Cuál proteína? Nada.
¿Quién los sintetiza? ¿Cuáles son los genes? ¿Todos los tenemos? ¿No los tenemos? ¿Qué es lo que pasa? Nada. Se vino abajo la segunda teoría. La última teoría, la que le ganó el premio Nobel, la que le permitió ganar el premio Nobel a este investigador, y es la que hasta ahora sigue vigente, y es la que más o menos uno trata de averiguar si es que han habido alguna otra investigación diferente con respecto a esto, es la teoría quimiosmótica. Si bien tiene muchos vacíos porque habla de potenciales electroquímicos asociados a la transferencia de electrones y protones, es la más aceptable hasta ahora y es la que vamos a tratar de explicar. Peter Dennis Mitchell, nacido en 1920 y murió en 1992, fíjese que ha sido el siglo pasado, él fue el que habló de la energía necesaria, liberada, que genera la cadena transportadora de electrones y que me permite que el ADP se una con el fósforo para generar ATP, proceso que se conoce como fosforilación oxidativa. En 1978, gracias a esa investigación, fue galardonado con el Premio Nobel de Química por su trabajo Intercambio de energía biológica mediante la teoría quimiosmótica, que es la que trata de explicar la que trata de explicar la fosforilación oxidativa o trata de dar una idea en qué consiste. Para eso, rápidamente veámoslo desde este punto de vista. Todo esto es la cadena respiratoria, complejo uno, 2, 3 y 4. ¿Qué hay acá? Transporte de electrones y transporte de protones. Si usted revisa bibliografía, la bibliografía me dice que corriente eléctrica es flujo de electrones. Entonces aquí hay un potencial, como una corriente eléctrica. El potencial se mide en voltios. Muy bien, esta es la membrana externa de la mitocondria, esta es la membrana interna de la mitocondria, este es el espacio intermembrana y esta es la matriz mitocondrial. Cuando la cadena respiratoria está transportando protones y electrones, hay una traslocación. El protón, que es un átomo chiquitito, siente cómo los electrones, la corriente eléctrica, lo traslocan y lo botan a la membrana, al espacio intermembrana. Fíjense, ahí está el espacio intermembrana. Este espacio intermembrana empieza a albergar una gran cantidad de protones. Nosotros sabemos por la parte química, si yo aumento la concentración de protones, el pH desciende, el pH se hace ácido. Entonces, estos protones no se pueden quedar ahí, no deben quedarse ahí porque mi mitocondria se desintegraría. Al desintegrarse la mitocondria va desintegrándome el citosol y finalmente muerte celular. Entonces, estos protones que vienen cargados energéticamente, activos energéticamente, es como cuando usted va a una cerca eléctrica, a un portón eléctrico y toca, obviamente que se carga energéticamente. Entonces, estos protones también se cargan energéticamente. Ellos tienen que volver, retomar ese potencial electroquímico que se ha perdido. ¿Cómo lo hacen? A ver, si usted se acerca a un portón que tiene corriente eléctrica, ¿va a volver por ahí? No vuelve. Entonces estos protones que han sido traslocados, eliminados por el flujo de electrones, por ese potencial, por esa corriente eléctrica, no van a volver por el mismo sitio, pues. No vuelven por el mismo sitio, sino ellos buscan algo alternativo, canales. Y los canales se abren bajo la forma de espículas, donde hay todo un complejo y ese protón que venía excitado, que venía cargado energéticamente, da la energía necesaria o la energía o la liberación de energía, porque se produce en esta cadena respiratoria una liberación de energía, una reacción exergónica. Este protón viene cargado energéticamente, activa a la ATPasa
y el ADP con el fósforo se une y forma ATP. Entonces, esa es la teoría quimiosmótica. Ahora, si usted me dice, ¿y cómo realmente el protón sabe? ¿Acaso el protón no puede volver por otro espacio? ¿Qué es lo que ocurre? Hay muchos vacíos en esta teoría, pero hasta ahora es la más aceptada, la teoría quimiosmótica de Mitchell, que trata de acoplar la cadena respiratoria con la fosforilación oxidativa. Entonces, esa teoría, fíjense aquí también, lo mismo, transporte de electrones, etcétera, me va a llevar a que se junte la cantidad de protones en el espacio intermembrana, fuera de la matriz, en el espacio intermembrana, obviamente, lejos de la matriz mitocondrial. Entonces, estos protones entran por esas espículas, llevan la energía necesaria. Esto es un sistema rotor que une ADP con fósforo y me forma ATP. Entonces, ¿cuál es el producto final de la fosforilación oxidativa? Es ADP con fósforo, me forma ATP. ¿Dónde se produce la fosforilación oxidativa? Se produce en la mitocondria, en la membrana interna muy próxima a la matriz mitocondrial. No se está dando en el espacio intermembrana. El espacio intermembrana es el que alberga los protones altamente excitados que tienen que pasar por un canal que activa la ADP con el fósforo. ¿Está bien? Bueno, así rápidamente ya un minuto más para terminar. Fíjense, este es el canal, estos son los canales. Este complejo ATP sintetasa está formado por una subunidad F1 y una subunidad F0. La subunidad F1 es como la analogía, perdón por la analogía, es como una mandarina. Cada colgajo de estos se llama alfa, beta, gamma, epsilon, y este F sub 0 contiene una proteína que por el centro tiene un pequeño canal que es por donde atraviesa. Como atraviesa por aquí el protón, provoca una rotación, fíjense, una rotación, y esa rotación es la que me lleva a que la energía se produzca y se une el ADP con el fósforo. ¿Dónde está conectado esto? Está con la matriz mitocondrial. Entonces, esa rotación obviamente que responde a mucho lenguaje físico-químico. Aquí está la forma más sencillita, cómo entra, cómo rota. Una rotación completa me lleva a la síntesis de ATP. Se habla de complejos o de estado laxo y retraído en realidad, pero cada rotación me permite obtener la energía necesaria para la síntesis de ATP. ¿Quién provoca esa rotación? Provoca la activación de los protones cuando buscan retornar y equilibrar el potencial necesario. Otra vez, mírenlo acá. Retornan, buscan un canal, un camino para restablecer el potencial electroquímico que se había perdido por el hecho de que ellos han sido traslocado al espacio intermembrana. Y bueno, ahí me quedo para que veamos esto después. ¿Ves? Esto era lo que yo les decía, cada rotación me provoca síntesis de ATP. Bueno, van a ser las menos cuarto, no los canso más, pero ya hemos visto la relación que existe entre la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa y la teoría quimiosmótica. Bueno, muchachos, yo creo que este fin de semana ya les subo su nota del segundo parcial y les subo esto a la plataforma. Listo. Nos vemos entonces. Chau, chau.